Voy a iniciar la grabación de la charla para también compartírsela después de este encuentro. Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre del programa de la licenciatura en Educación Física y Deporte y la Oficina de Egresados, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros que organiza la Universidad de San Buenaventura Medellín. Hoy nos convoca el espacio denominado Diplomacia Deportiva, Movimiento Olímpico y Política. Solicito amablemente mantener silenciados los micrófonos para evitar interferencias en el desarrollo de la charla y también los invitamos a que aprovechen este espacio para que puedan realizar sus preguntas y también aportes. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Félix Andrés Burgos, abogado de la Universidad Externado de Colombia, docente investigador en Derecho Deportivo y coordinador académico de la especialización en Derecho Deportivo de la Universidad Externado. Máster en Derecho Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid, candidato a especialista en Dirección y Gestión Deportiva, Escuela Nacional del Deporte y tesorero de la Federación Colombiana de Canotaje. Bienvenido, Félix, tiene la palabra. Muchas gracias, Catherine. De nuevo, muy buenas tardes a todos y a todas. Al profesor Mauricio Hernández por la invitación especial, a los asistentes, a la audiencia que se suma a este webinar en esta tarde, noche de hoy. Pues aquí vamos a estar dialogando y planteando una serie de reflexiones que nos convocarán para el tema de hoy y obviamente contando con su valiosa participación porque pues la idea es que lo alimentemos con el criterio y los puntos de vista de todos. Así que complacido y que sea por el bien de la discusión, de la profesionalización del sector deportivo o para adquirir nuevos conocimientos y experiencias o, si es del caso, pues extrapolarlos a esta realidad que estamos viviendo como país y lo que va a ser próximamente en poco más de 2 meses, pues el mega evento por antonomasia como lo son los Juegos Olímpicos. Muchas gracias. Félix, bienvenido y voy a explicar un poco la dinámica de este webinar. A lo mejor puede ser un poco diferente para algunos de ustedes, de nosotros más bien. Llevamos un año, poco más de un año en esta dinámica y vamos a conversar. O sea, Félix y yo vamos a conversar alrededor del tema. Lo vamos a hacer apoyándonos en un artículo que escribimos, no se ha publicado, está en proceso, que tiene el mismo nombre de este webinar y es Diplomacia Deportiva, Movimiento Deportivo y Política. Entonces, quiero romper el hielo, Félix, un poco sumándome a la presentación que acabas de hacer, porque si hay una actividad que movilice pasiones es el deporte, no necesariamente el fútbol, pero es el deporte por su capacidad que tiene de hacerlo. En Colombia estamos viviendo una situación social y política particular que a lo mejor hace muchos años no se veía. Y en ese sentido, pues queremos poner un escenario de conversación porque si hay algo que se vaya a aumentar de manera exponencial en los próximos meses son los eventos deportivos. Primero por el stop que tuvimos el año pasado y segundo, pues porque la industria del deporte, en particular la industria del entretenimiento, necesita movilizar eventos deportivos. Entonces, lo primero es que esto es un escenario de conversación y uno de muchos. Entonces, Félix, empecemos por el título. Hablamos de diplomacia deportiva, movimiento deportivo, política. Me gustaría que le hiciéramos un marco, que hiciéramos un encuadre, como llaman algunos, de lo que vamos a conversar. O sea, de qué tenemos en mente. Vamos a encuadrar entonces diplomacia deportiva, movimiento deportivo, política, y esto cómo se relaciona con el deporte. Félix, bienvenido. Muchas gracias, Mauro. Pues sí, digamos que en principio lo podemos estructurar como conceptos autónomos
en el caso de la diplomacia, pues es algo propio de la teoría del Estado, ¿no? De las direcciones de las relaciones exteriores del mismo, de cómo un Estado como sujeto del derecho internacional público, pues se interrelaciona con otros sujetos de la comunidad internacional. En esa medida, pues, digamos que lo encuadramos en el sentido de que de esa misma manera en que se ejerce la diplomacia interestatalmente para negociar, para transar, para, como se dice, desde la comunidad del acero y el carbón hacia acá en Europa, para, para garantizar una paz estable y duradera, ¿cierto? O para llegar a potenciar ese valor o principio de la dignidad humana, al menos en Occidente, pues se ha creado como un referente en que hay por parte de los estados órganos y personas encargadas de llevar a cabo esas relaciones. Y en esa medida, pues se va creando un diálogo, se van celebrando convenios, se van contrayendo obligaciones en el derecho internacional a través de tratados, si es del caso, y que pues digamos que el deporte, las entidades deportivas, las organizaciones deportivas en general, en cabeza del Comité Olímpico Internacional, por figurar solo alguna de ellas, pues también se han dado a la tarea de emular o desarrollar conceptos similares para esas relaciones interinstitucionales dentro de la misma comunidad internacional, ¿no? O sea, esto yo creo que lo podemos tocar más adelante en cuanto a la naturaleza jurídica del COI, pero pues eso no le resta de que al fin y al cabo, precisamente para difundir el movimiento olímpico inspirado en su filosofía del olimpismo, pues empieza a relacionarse, ¿cierto?, con altas esferas políticas que incluso están mezclados con, están mezclados toda esta serie de factores dentro del ámbito de la geopolítica, incluso mundial, a gran escala. O sea, ya estamos hablando del G7, del G20, de las Naciones Unidas, si es del caso, y pues uno encuentra esa relación es precisamente por el fenómeno de masas que, que, que sustenta al deporte mismo, ¿no? O sea, la pasión, la emoción, el deporte como un catalizador social, educativo, como motor de desarrollo social y económico, incluso como parte de lo que puede ser la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, pues no deja de ser un fenómeno, así sea sociocultural, importante o de interés general para los estados, sobre todo para los estados constitucionales contemporáneos, donde pues en sus constituciones se establece como un derecho al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y de esa manera trazar políticas públicas, ¿no? Pero entonces lo que sí tenemos es que sincerar el debate, porque pues esa relación entre la política, la diplomacia internacional, o en este caso cuando el movimiento olímpico o el movimiento deportivo absorbe esos insumos para relacionarse interinstitucionalmente, pues al fin y al cabo está dando cuenta de que hay cierta cercanía y que obviamente no se puede desconocer de que hay un interés político de por medio, por más de que pues lo nieguen o lo establezcan en sus estatutos a través del principio de no injerencia política, ¿no? Entonces yo creo que eso sería más o menos por donde podríamos ir contextualizando a los asistentes y a la audiencia e ir desmenuzando elementos que se desprendan del mismo. Sí, voy a empezar de pronto tenemos una audiencia internacional, pero para nadie es un secreto lo que está ocurriendo en Colombia en este momento. Y para eso voy a citar a una estudiosa sobre los temas de Asia que está en la Universidad de Texas, sobre los Juegos de Beijing. Recordemos que Beijing fue sede de los Juegos Olímpicos en el 2008, luego será sede de los Juegos de Invierno, a pesar de todo lo que ocurre y la presión social tan fuerte que está alrededor de China por las alegaciones que tiene Human Rights Watch sobre derechos humanos. Entonces, dice esta académica que los Juegos de Beijing, refiriéndose al 2008,
atraen la atención de los espectadores que no necesariamente prestan mucha atención a la política global y la política exterior de otra manera. Esto aumenta el impacto de albergar los juegos en la atención pública general hacia China. Es decir, hay muchísima gente que le interesan, vamos a hacer el paralelo en Colombia, o sea, hay muchas personas que les interesa la Copa América y que no les interesa la situación social y política del país. Lo que quieren es ver fútbol y lo quieren ver en Colombia. Esto se está convirtiendo en una especie de cóctel explosivo, ¿no? Porque no podemos desconocer lo que está ocurriendo en la calle. Entonces, quería conocer tu reflexión al respecto. ¿Cómo analizas el hecho de que el gobierno insista en hacer la Copa América sí o sí, a pesar de lo que esté ocurriendo? ¿Y cuál es tu lectura sobre esto? Pues a mí personalmente me sorprende. O sea, me sorprende y no me sorprende. O sea, me sorprende que en esta crisis, no solo sanitaria, sino social y de movilizaciones, porque pues esto ha sido pues el cúmulo histórico de grandes cosas que requieren de grandes reformas estructurales para el país, pues hacerlo de esta manera, ¿no? Eh, yo yo veo, o sea, vimos al ministro del Deporte, no, parece que en las próximas horas sería exministro, convocando una rueda de prensa en las redes sociales oficiales del Ministerio del Deporte el sábado, ¿no? Y medios de comunicación de todo el país pues le preguntaban, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y usted cómo lo ve? Y él defendiendo pues esa tesis de que no había que politizar el tema, pero es que necesariamente termina siendo político, porque es que no es ni la Federación Colombiana de Fútbol la que lo está haciendo, o sea, es el ministro directamente, y pues para el que no tenga claro cuál es la función de un ministro en un sistema presidencialista, pues es servir de emisario del presidente de la República, ¿no? Lo que pasa es que lo delega en un sector administrativo propiamente. Pero no me sorprende es porque, no por ahora, sino porque pues históricamente es que esa relación entre el deporte y la política pues también ha servido a distintos fines, ¿no? O sea, pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden ser positivos, pueden ser negativos, algunos los pudiéramos eh, tirar al olvido, ¿no? O sea, ¿qué pasó en su momento con Hitler y Berlín 1936? O sea, lo que pasa es que el mundo era otra forma de comunicar las cosas, pues porque no se hacen de manera masiva y tan inmediata como es hoy. Pero quería lavar la cara, lavarse la cara sobre la supremacía racial, ¿no? Y demostrar que la raza aria estaban por encima de todos. Y pues vean cómo es la vida en una prueba de salto largo, si no estoy mal, Jesse Owens, un afrodescendiente, pues termina ganando una de esas pruebas, ¿no? También puede servir como excusa o puede ser como una forma de medir tensiones como lo vivimos en la famosa Guerra Fría, ¿no? O sea, el boicot de Moscú 1984, 1980, pues no terminan yendo 60, 70 países porque Estados Unidos tampoco va. Y quisieron devolverle ese mismo boicot en Los Ángeles 1984, los del bloque de la Unión Soviética. O incluso, para no ser tan escépticos o negativistas sobre la materia, puede unir a dos estados o a dos países que están en una tensión bélica permanente en sus fronteras, como lo son Corea del Sur y Corea del Norte, ¿no? Que pueden estar en desacuerdo en muchas cosas, pero para llevar una delegación única y mostrarse como una sola Corea, o al menos que sus líderes políticos se den la mano y se tomen una foto, pues eso al menos da esperanza para un espacio de diálogo y pacificación, ¿no? Pero, pues, al fin y al cabo, hay que ser realistas en que ese deporte al servicio de la humanidad, como se plantea desde el olimpismo, pues también se ha convertido en una gran industria y en un gran negocio. Así que en esa medida estamos viendo cómo ese apetito desmedido de riquezas por parte de algunas organizaciones deportivas, incluso en estas condiciones tan, tan, tan complejas, ¿cierto? Tan difíciles que estamos viviendo como humanidad, insisten en celebrar sus eventos deportivos. Volviendo al caso de Colombia, pues
Creo que ahorita estaban en una reunión en la Casa de Nariño con el ministro de Salud, el ministro de Defensa, obviamente el ministro Lucena, que es de la cartera de deporte, y salieron pues ya a decir que le van a proponer a Conmebol aplazar. Entonces ahí uno ya no sabe si esa es la explicación romántica de decir no, pues después ya Conmebol nos dijo que no, entonces será en Argentina, será en Paraguay, será en Chile, qué sé yo, o pues realmente ya eso está libreteado, ¿no? O sea, pues midieron la temperatura, obviamente somos un país que se ha demorado mucho en vacunar, porque nos demoramos mucho también en negociar las vacunas, no, ni siquiera hemos sido parte de ese acuerdo mundial que pretende impulsar India y Sudáfrica frente a la suspensión temporal de las patentes en las vacunas, ¿no? Que fuera, digamos, como el acto más humano que pudieran hacer los estados frente a la industria farmacéutica. Y en ese sentido, pues, si eso lo unimos a las condiciones de seguridad que para la muestra de un botón ocurrió la semana pasada en los partidos de Copa Libertadores, y que a consecuencia de lo mismo de esos partidos en Barranquilla y en Pereira, pues la Conmebol deliberadamente a los equipos colombianos ya los puso a jugar por fuera. ¿Para qué? Para no seguir dañando esa mala imagen. Para los que no se acuerdan o no lo vieron, pues en estos dos partidos, era Nacional de Medellín, Nacional de Montevideo en Pereira, acuérdense que allá mataron, asesinaron a Lucas Villa, al otro día en Barranquilla, América de Cali, Atlético Mineiro, pues se escuchaban los bombazos afuera, los gases lacrimógenos. En el partido América se paró el partido 5 o 7 veces porque los jugadores, las personas del campo pues no podían respirar, ¿no? Entonces pues ya llevamos que 22, 23 días del denominado paro nacional, así que se siguen mezclando cosas, ¿no? O sea, digamos que son realidades que no son ajenas, y personalmente pues no creo que las condiciones sean aptas. O sea, yo sí soy un convencido de que los eventos deportivos pueden dejar legados, pero eso no opera automáticamente, que puede trascender a la economía del deporte, incluso a una industria emergente como la es la del turismo deportivo, pero con la curva epidemiológica, las fases de vacunación y este tema de orden público, de seguridad ciudadana y sobre todo de sectores poblacionales, movimientos sociales que al fin y al cabo están pidiendo son otras cosas, ¿no? O sea, están pidiendo, en el caso de los jóvenes, mis estudiantes en el externado, cuando hablo con ellos, y en la reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, la Universidad del Rosario, y lo que ha salido por ahí es que están pensando en su futuro, ¿no? O sea, en si en verdad vale la pena invertir en educación, en tener un trabajo con calidad, ¿no? Que tengan oportunidades, y pues sumémosle así otros sectores y otros movimientos sociales, ¿no? Entonces yo creo Félix, que... te voy a interrumpir porque lanzaste muchas líneas y todavía no nos vamos a meter a una de esas líneas. Tenemos claro que el deporte ha sido instrumentalizado históricamente por los estados como un mecanismo para ejercer diplomacia, fortalecer relaciones, mejorar imagen de país, etcétera. A mí me llama muchísimo la atención por qué, a pesar de la evidencia histórica que hay al respecto, por qué el movimiento olímpico, en especial el Comité Olímpico Internacional, sigue negando esa relación. ¿Por qué siguen apostando a esa narrativa romántica de Coubertin que decía, no, nos mantenemos neutrales, no decimos, no opinamos, pero finalmente pues terminan haciendo negocios con todos? Y ahorita vamos a tirar esa línea, ¿no? Vamos a hablar de Rusia, China, Qatar, Emiratos. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué el movimiento olímpico y por qué el Comité Olímpico Internacional sigue negando sistemáticamente esa relación? Yo creo que eso también es un rezago del mismo Coubertin como padre del olimpismo, ¿no? O sea, digamos que la aristocracia, la nobleza, como que en esos momentos, hace más de 100 años, pues lo entendían de esa manera, como que deberían ser apolíticos, de que unas relaciones no tan cercanas, incluso como lo mencionaba al inicio. O sea, eso está plenamente establecido en la inmensa mayoría de las entidades deportivas internacionales, ¿no? Que pues obviamente
se hacen efectivas en cada una de sus pirámides, en cada una de sus modalidades deportivas, a todos sus miembros, tanto directos como indirectos, que es establecer el principio de no injerencia política. Y así queda redactado. O sea, uno lo mira en la Carta Olímpica, uno lo ve en los estatutos de la FIFA, de la inmensa mayoría de las entidades deportivas internacionales, de que siempre quieren es como sentirse de esa manera. Entonces yo lo veo también es como un rezago, ¿no? Pero la realidad, el escenario precisamente de cómo han cosechado muy bien su diplomacia deportiva, nos demuestra a todos y cada uno de nosotros de que en principio los más políticos son ellos mismos. O sea, es necesario trabajar de la mano para bien o para mal, para la instrumentalización, para la ideología, para dar pan y circo, para lo que sea. Pero es importante, porque muchas de estas cosas, sobre todo el deporte de alto rendimiento, por lo general, pues merece ese apoyo, de ese respaldo institucional que se traduce en muchos recursos públicos, ¿no? Bien, volviendo como al mismo, como al mismo foco, pensemos en una renovación, ¿no? O sea, asumamos que el movimiento olímpico se ha renovado, aceptado y se pone en línea, además porque lo han declarado, ¿no? Con los derechos humanos, con la protección de los atletas, en una narrativa, diría yo, políticamente correcta. La pregunta sería entonces, bueno, ¿qué tal si el movimiento se mueve en esa dirección, en una dirección de apoyar, de promover los derechos humanos y de hacerlo efectivo, ¿no? Porque es que el caso de China es brutal. O sea, uno de los compromisos, uno de los temas calientes en la mesa para los Juegos Olímpicos de Beijing eran los derechos humanos y la promesa de que los Juegos iban a mejorar el Estado. Ahora, es un poco inocente, diría yo, pensar que los Juegos Olímpicos iban a cambiar o mejorar la situación de los derechos humanos en China. Ahora hay un asunto supremamente complejo y es con los uigures, ¿no? Una minoría étnica que está siendo encerrada en China y voy a compartir, voy a dejar algunos enlaces acá de estos temas que estamos mencionando, también lo haré en Facebook, para que ustedes luego también profundicen sobre este tema y sigamos la conversación a través de los canales virtuales que tenemos. Entonces, pensemos un poquito en eso, ¿no? Si hay una postura políticamente correcta, es a favor de los derechos humanos, pero vemos que esto, cuando se exigen acciones claras, medibles, transparentes, pues simplemente no llegan, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de esta reflexión? No, yo creo que en ese sentido sí se tiene que ser más consecuente. O sea, no puede quedar hermosamente redactado en los estatutos o en sus propias codificaciones, ni tampoco solo como líneas o estrategias de negocio en materia de responsabilidad social corporativa, ambiental, buen gobierno e integridad. O sea, esa narrativa, claro que cala, obviamente eso mueve para que ellos también puedan establecer sus propias relaciones comerciales, porque pues esas alianzas, esos patrocinadores les gustan esas cosas, pero que eso se traduzca, ¿verdad?, en hechos reales. O sea, porque, o sea, yo cómo puedo decir que en mi Carta Olímpica hay no discriminación y si lo atamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también eh, al menos la pongo de presente como un referente para lo que va a ser mi actividad en el movimiento olímpico, pues tampoco no puede ser, o sea, no es ser maleducado ni ser antipático, pero tampoco puede ser es aceptarle plata, financiación o relaciones a gente que pues que verdaderamente no le está haciendo. Y eso está muy relacionado con lo pasajero o con los fugaces que son los Juegos Olímpicos como espectáculo. O sea, tienen que en materia de diplomacia deportiva, el COI puede llegar no solo a hacerte firmar un contrato, que pues, sobre eso podemos poner un ejemplo más adelante, cuando se alberga cuando una ciudad, un país alberga las justas olímpicas, sino que también detrás de eso pues hay un tema de que ese régimen político en condiciones ordinarias
no las toleraría, ¿no? La venta libre de alcohol, la vestimenta de mujeres, establecimientos de comercio, fiestas, cosas por el estilo. O sea, hagan de cuenta eso en un Qatar normalmente, ¿no? Mujer adúltera y aquí opera el Corán, qué sé yo, a apedrearla, no sé. O en China, pues imagínense con tanta interacción en redes sociales, en internet, que eso hasta el mismo Estado chino lo controla, ¿no? O sea, en cuanto al tráfico, las cosas que se segmentan, que se pueden publicar o no, o sea, hay una crisis manifiesta de derechos humanos, hasta un Nobel de Literatura fue premiado estando encarcelado, ¿no? Entonces, digamos que sí, por la fiesta sí, por los 15 días, obvio, pero de ahí a que ello vaya a trascender, a que eso vaya a modificar la concepción de su forma de Estado, de su modelo o régimen político, no va a cambiar nada. O sea, eso no va a decir que entonces China va a dejar de ser un régimen político cerrado para convertirse en uno abierto y entonces el Partido Comunista se va a enfrentar en elecciones con 10 o 20 partidos políticos más a raíz de los Juegos Olímpicos. O sea, eso es absolutamente falso. Hay un tema, Félix, si me permite explorar un poco más a fondo, y son los Juegos de Invierno en Beijing en el 2022. Hay una corriente, hay una tendencia a boicotear estos juegos, y yo me atrevo a pensar, no, pues no lo afirmaría, pues por no ser, por no arriesgar mi palabra y mi credibilidad en este escenario, pero si hay unos juegos en riesgo de ser boicoteados, son estos Juegos de Beijing, precisamente por dos cosas grandes. La primera, porque por la situación de abuso a los derechos humanos, sobre todo con esta minoría étnica que son encarcelados eh, porque quieren ser exterminados. Entonces, la primera es esa situación. Y la segunda es la característica de los Juegos de Invierno. O sea, los Juegos de Invierno son unos juegos de unos poquitos países, unos países con unas posiciones políticas y democráticas muy fuertes, como son Canadá, los países europeos, los Estados Unidos. Yo veo un movimiento social muy fuerte a favor de hacer un boicot. Ahora, el boicot es no participar, o sea, boicot no es hacer no es dañar los juegos, digamos, ir y dañar los juegos como ocurrió en Múnich 72, ¿no? En el atentado, sino el boicot es simplemente decir no voy. Entonces, quisiera saber qué lectura le das a, al posible boicot que se está cocinando por parte de algunos países que, como lo dije ahora, tienen unos sistemas y unas democracias mucho más desarrolladas, unos países europeos, Estados Unidos, Canadá. ¿Cómo analizas esto que se viene con Beijing Pues 2022? el promotor de ese posible boicot tiene nombre propio, que es el gobierno Biden, ¿no? O sea, es que lo hicieron público, incluso con otras no solo frente a China. O sea, lo que quiero hacer entender es que el tema pues gira en torno a muchos escenarios, precisamente como lo indicaba, de la geopolítica de alto nivel, porque pues para nadie es un secreto la guerra comercial. O sea, el tema, las descargas de aplicaciones, que Google, que el yuan, que el dólar, o sea, son tantas cosas que al fin y al cabo, por más independiente en teoría que diga que es el Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos, pues su gobierno es un gran financiador del mismo. Así que si lo ve para efectos de sacar réditos políticos como no conveniente, y con ello puede convocar a otras potencias y estados que tengan esa suficiente fortaleza de jalar aún más a otros estados y delegaciones, pues seguramente podrá pasar algo parecido a Moscú 1980, ¿no? O sea, no me atrevo a decir que vaya a ocurrir, pero no se les haga raro de que pues sea otro escenario que se nos presente en esa historia ya de antaño que se gesta entre el movimiento olímpico y los actores políticos. Sí, ahora vamos bueno, este sí, estoy seguro que no va a haber, que no va a haber boicot, pero sí es un tema eh, fresco, sí es un tema caliente en la mesa, y es Qatar. Qatar. Organizaciones
derechos humanos y algunos periodistas independientes reportan más de 6.500 personas fallecidas en la construcción de los estadios. O sea, ¿cuál es el costo de albergar un mundial, ¿no? Sin mencionar las características sociales que ocurren en Qatar. ¿Cuál es tu lectura sobre Qatar siendo sede de un evento deportivo quizás más importante que los Juegos Olímpicos, que es el Mundial de Fútbol? Pues a mí me llamó supremamente la atención sobre eso. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo me enteré fue por The Guardian, que pues después de esa investigación, ese análisis que hace The Guardian, pues todo el mundo se enteró y todos los medios de comunicación lo, lo referenciaron como la fuente, ¿no? O sea, personas que pueden provenir de cualquier país, como, no sé, o una ciudad dentro de Bangladesh, cosas como esas, que no están afiliados a seguridad social, que incluso durante el verano pueden morir del calor trabajando, se pueden hasta desmayar de la infraestructura al momento de construir un estadio y pues que nadie responde, ¿no? O sea, ahí estaban los testimonios de sus familiares, sí, él se fue a trabajar, sí, hablábamos, me llamaba, pero hasta ahí, ¿no? Y pues así FIFA lo quiera negar o diga que envió una comisión y que después de hacer una especie de auditoría comprobaron de que sí se están salvaguardando los derechos humanos, uno sabe que eso es mentira. Y es mentira pues porque tiene a una monarquía de estas de Oriente que le van a inyectar miles y millones de dólares para hacer la fiesta, ¿no? Entonces, pues ahí va el tema. O sea, Qatar, futbolísticamente, ¿qué es? No es nada. Lo que pasa es que tienen tanto dinero que lo utilizan es precisamente como esas estrategias de verse mejor en el mundo occidental, ¿no? O sea, Qatar al fin y al cabo, el Fondo Soberano de Qatar es el propietario del famoso PSG, ¿no? Y le inyecta millones y millones de euros, de dólares, y supuestamente hay un fair play financiero y se lo pasan por la faja, pero su mismo presidente del club al mismo tiempo es integrante del comité ejecutivo de la UEFA. Y es que, Entonces, Félix, ahí va el tema, ¿no? O precisamente sea, tú diplomacia deportiva pura y dura. mencionaste un asunto clave que ha sido ampliamente descrito en la literatura académica y es el del brand washing, ¿no? El lavado de marca, ¿no? Que han utilizado algunos empresarios comprando equipos, sobre todo en la Premier League, pero en este caso estamos ante o sea, estamos siendo testigos de un momento histórico en el cual hay unos países haciendo lavado de marca, ¿no? De marca país, y es mostrar China como un país amigable, como un país cool, como un país que promueve deporte, lo mismo con Qatar, ¿no? Además porque se están metiendo también a patrocinar los famosos eSports, que te confieso, para mí no son deportes, son juegos electrónicos, pero bueno, eso sería tema de otra conversación. Están invirtiendo duro en lavar la marca, no solamente hospedando eventos deportivos, patrocinando la WADA, sino también ahora se metieron a patrocinar los gamers y a patrocinar este tipo de eventos deportivos que, claro, eso atrae masas y mueve mucha gente y mueve turismo con gente pues que quiere a lo mejor ir a pasear y que no le importa lo que allá pase o a qué Sí, costo. no, es total, es que es total, o sea, eso no se hace desinteresadamente, o sea, por más dinero que tengan y que uno diga que eso puede ser poco o mucho, pues al fin y al cabo están es buscando esa imagen, ¿no? Y parte de eso, pues, era el tema de la Copa América, así el ministro se resienta y diga que no hay que politizarlo, pero pues todos sabemos que al fin y al cabo termina siendo en un país como Colombia, simbólica comunicacionalmente desde la antropología, desde la sociología, pues está demostrado que lo único que nos une como colombianos
es el deporte, ¿no? Particularmente el fenómeno que implica la selección colombiana de fútbol. O sea, ese día nos olvidamos de esta discusión de hoy, todos nos ponemos la camiseta amarilla, nos abrazamos, tomamos cerveza, hacemos fiesta en condiciones normales. Y obviamente, pues, eso en cada uno de los contextos políticos e históricos de cada estado o de cada país, pues también tiene su propio interés. O sea, eso no digamos que sea nada raro. Pero lo que sí hay que dejar claro es que de por medio hay una diplomacia deportiva muy fuerte. ¿Listo? O sea, Sí, si de se acuerdo. desvían de sus principios formales, de responsabilidad social, de todas estas cosas, pues materialmente no está sucediendo, porque pues se relaciona con el que ponga el dinero, porque al fin y al cabo un mega evento de estos cuesta, y cuesta muchísimo plata. Bueno, entonces a eso voy a hilar este comentario que acabas de hacer con la tradición olímpica, ¿no? De negar la relación entre deporte y política. De hecho, Thomas Bach, el presidente actual del COI, ha sido reiterativo en decir que deporte y política no se mezclan, que eso no va. Voy a leer textualmente una declaración que hace Thomas Bach. Ahorita la voy a compartir con ustedes en el chat para que ustedes puedan también hacerle seguimiento, porque la próxima sección vamos a conversar de esto. Dice Thomas Bach, casi parafraseando a Coubertin, es que lo increíble es que 1800, finales de 1800, comienzo de 1900, y estos señores en el siglo XXI, el 2021, siguen utilizando la misma narrativa. Dice Thomas Bach, lo cito, abro comillas, los Juegos Olímpicos no se tratan de política. El COI, como organización civil no gubernamental, es estrictamente políticamente neutral en todo momento. Ni la adjudicación de los Juegos, ni la participación son un juicio político con respecto al país anfitrión. Los Juegos Olímpicos están regidos por el COI, no por los gobiernos. Ahí yo haría un paréntesis diciendo, no los rigen los gobiernos, pero los que pagan los juegos son los gobiernos. Hablemos un poquito sobre el COI y su naturaleza. O sea, ¿qué es el COI? Hay mucha gente que no sabe qué es el COI. ¿Qué es el COI? Cuando decimos COI hablamos del Comité Olímpico Internacional. ¿Qué es el COI? No, o sea, Félix. el COI es una entidad no gubernamental. O sea, propiamente desde su naturaleza jurídica es una asociación constituida en Suiza, a la luz del Código Civil suizo, artículos 60 y siguientes. Surge de esa manera porque, pues, en cuanto, digamos que al modelo de estructura y de regulación del deporte, Suiza es catalogado como un país abstencionista, y en esa medida, pues, la injerencia del poder público sobre el deporte o la densidad normativa es supremamente escasa o poca. En esa medida, pues, se ha convertido como el país o el estado ideal para que las entidades y las organizaciones deportivas internacionales se constituyan como una asociación dentro del mismo. Y pues esto le raya mucho a los suizos, pero pues también hay unos beneficios fiscales supremamente interesantes, ¿no? Que entre cantón y cantón, pues pueden variar, ¿no? Al interior de la Confederación Suiza. Pero es una asociación. Lo que pasa es que no es una asociación cualquiera, porque como ha sabido encauzar muy bien la diplomacia deportiva, pues le puede hablar de tú a cualquier jefe de Estado y a cualquier jefe de gobierno en el mundo, ¿no? O sea, tanto es así que la Suprema Autoridad del Consejo Federal Suizo le reconoce un estatus especial al mismo Comité Olímpico Internacional. O sea, por ponerles un ejemplo, no solo el régimen especial tributario o fiscal, sino que sus miembros o trabajadores no necesitan de una visa de trabajo o residencia, ni siquiera permisos para entrar y salir libremente al país. Basta con que sean integrantes o miembros del Comité Olímpico Internacional. Entonces ahí volvemos a ver de que por más que lo nieguen, pues los ejemplos nos dan es todo lo contrario, ¿no? Bueno, hablemos también de su naturaleza jurídica, pero vamos un poquito más allá. Y es que
ellos están declarados y están constituidos como una entidad sin ánimo de lucro. Y esto es un disparate decir que son una entidad sin ánimo de lucro, al igual que el resto de organizaciones deportivas, sobre todo esta que moviliza recursos iguales o superiores a las ligas profesionales de los Estados Unidos, a la Liga Española, a la English Premier League. Entonces, bueno, esto suena absurdo al día de hoy. Lo que a mí me llama mucho la atención es que se mantiene ese status quo, ¿no? De declararse y de ser una entidad sin ánimo de lucro. Sí, eso en cuanto a su naturaleza jurídica, o sea, como asociación lo siguen siendo, pero en cuanto a su funcionamiento y operación comercial, pues son todo lo contrario, precisamente por el volumen de ingresos, de sus finanzas y de sus fondos, que obviamente están muy bien cuidados en los bancos suizos, pues por eso es que tienen que aparecer registradas en el registro mercantil suizo, ¿no? O sea, ya cuando son operaciones que para el Comité Olímpico Internacional no es nada, pero pues así lo indica el Código Civil suizo, son más de 20 millones de dólares al año, de sobra. O sea, yo creo que solo pagando la nómina de ¿cómo es que se llama? El órgano superior de la sesión o del presidente y sus diferentes comisiones, pues eso se va lejos, ¿no? Entonces, pues claro que sí, porque pues su mega evento es una fuente de altos ingresos. O sea, estamos hablando de que en la industria deportiva moderna, pues los derechos audiovisuales son tan importantes para los presupuestos y la financiación de las organizaciones deportivas, que la comercialización de los mismos, con un aliado que han tenido desde hace tiempo como lo es la NBC estadounidense, pues les hace percibir millones y millones de dólares por la comercialización, por la explotación de esos derechos audiovisuales del mega evento de las justas olímpicas. Así que pues puede chocar en principio, pero así funciona. O sea, es una asociación, sí, pero funciona como la empresa que es. Bueno, yo tuve un profesor que nos preguntó en una clase si nosotros teníamos alguna oportunidad, si quién de nosotros quería ser parte del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Y varios de ellos levantaron la mano y luego entonces el profesor, pues haciendo como uso de algo de humor negro, dijo, no, si usted quiere pertenecer al Comité Olímpico Internacional, usted debe ser, por la tradición, usted debe ser un hombre, mejor que sea hombre, mayor de 65 años, rico, millonario y con influencia, con altos niveles de influencia en las políticas nacionales e internacionales. Ahora, hay otra característica del Comité Olímpico Internacional, es que sus miembros son cooptados, ¿no? ¿Y qué significa ser cooptado en el contexto de ser parte del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Así funcionan pues muchísimas de las organizaciones deportivas, es decir, los miembros del Comité Olímpico, yo los entiendo, son un club de señores que nombran el Comité Olímpico, que se autodenominan Comité Olímpico, pero que están, digamos, por fuera, por lo que acabas de decir, por fuera de algunas reglas sociales y políticas. Entonces, no sé si quieras hacer algún comentario sobre los mecanismos de elección, de cómo sus miembros son cooptados y cómo pues, el Comité Olímpico está lleno de muchas personas que ni siquiera no tienen nada que ver al deporte, pero como son reyes o son príncipes en algunas de sus países, pues entonces son invitados a ser parte del comité. Sí, yo creo que más bien es para explicarlo, eso es reflejo del corporativismo deportivo o del complejo de isla que plantea el profesor Cazorla Prieto en su obra Deporte y Estado, ¿no? O sea, que el deporte tiene vida propia, es autopoyético, ¿cierto? Para los que son abogados, como diría Kelsen, se hace a sí mismo, y en esa medida, pues, tiene sus propias reglas, realidades o peculiaridades que lo hacen tan específico.
que pareciera que están en una burbuja, en una isla, como lo llama él textualmente, que está por fuera entonces de las normas de orden público, de los mismos estados, de los derechos humanos. O sea, digamos que en cuanto ha sido la presión social alrededor de esto, pues les ha tocado ir flexibilizando poco a poco. Pero digamos que el trasegar ha sido ese. O sea, el tema de la equidad de género, aprovechando que por aquí está la profesora Claudia Rojas. O sea, en sus comisiones ya van a lograr esa equidad con integrantes mujeres que seguramente pueden ser muy preparadas y todo, pero en la misma sesión, o sea, cuando estamos hablando de la calidad de miembro, pues siguen siendo inmensamente hombres y con esas características, ¿no? Poderosos, ricos o influyentes. En esa medida, pues, por eso les dije que puede ser una asociación en el papel, pero además de que funciona como una empresa, tiene toda la injerencia o relación política a través de su muy buena desarrollada diplomacia deportiva. Bien, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención en esta declaración que hace Bach y es donde dice que ni la adjudicación de los juegos ni la participación son un juicio político con respecto al país anfitrión. Y aquí quiero preguntarte sobre cuál es la importancia que tiene la ciudadanía cuando se le consultan si quieren ser sede o no de los juegos. Lo que nosotros hemos visto, sobre todo con los Juegos Olímpicos de invierno, analizando las candidaturas, es que el interés viene en picada, en especial con los Juegos Olímpicos de invierno, y probablemente eso está pasando también con los Juegos de verano. No es gratuito que se haya destinado la sede de los Juegos de París y Los Ángeles en una sola jornada, y entonces allá hayan garantizado, claro, garantizamos 2024 París y 2028 en Los Ángeles. Contanos un poquito sobre bueno, sobre todo en términos de democracia, ¿no? ¿Qué tan importante eso debe ser que a la gente se le pregunte si quieren no solamente hospedar los juegos, porque es que los juegos se venden como una fiesta, sino que miremos también lo que nos cuestan los juegos como ciudadanos? Sí, pues al fin y al cabo, como todo régimen impositivo, pues ahí estamos los contribuyentes siempre financiando el gasto público social o la inversión social o como se llame. Pues en el caso nuestro en Colombia, pues el artículo 52 así de la misma Constitución lo determina. Yo lo veo es como una resistencia que se ha causado precisamente por esa deslegitimación democrática, si se quiere, ¿no? Porque pues por más democracia indirecta que pueda ser, pues el gobernante de turno se puede aprovechar precisamente para hacer pan y circo, o para llevar espectáculo, o para hacer, digamos, algún tipo de victoria pírrica por la celebración de ello. Pero también hay que ser aterrizados desde el punto de vista fiscal, si se quiere, porque pues esos mismos ciudadanos, o sus hijos, o sus nietos, o sus bisnietos, que puede llegar a suceder, creo que eso ya está pasando en ciudades como Montreal, como Atenas, que pues van a ser los impuestos que finalmente van a financiar todos esos costos. Incluso el año pasado Oxford publicó un artículo muy interesante sobre la materia, donde pues estos profesores le recomiendan a cualquier ciudad o país que se lo piense 2 veces antes de albergar unos Juegos Olímpicos, porque ellos demuestran desde 1960 hacia acá que todos los Juegos Olímpicos de verano e invierno han incurrido en sobrecostos y que la tapa de todo ha sido Sochi en Rusia y Londres 2012, de invierno y verano respectivamente. De ¿Listo? acuerdo. Bueno, Entonces, ahorita que mencionas Sochi, ya enseguida vamos a pasar a Tokio, porque yo me atrevo a van a ser los más caros. que Tokio van a sobrepasar ese número. Sí, seguramente, partiendo de la base de que pues todas esas inversiones en infraestructura, todo el retorno de inversión que se esperaba con turismo, alojamiento, ocio,
O sea, al Comité Olímpico Internacional le toca devolver el dinero de 7, 8 millones de boletas a las entradas a los estadios y a los escenarios que ya tenía vendidas. Así que pues yo creo que seguramente se va a sobrepasar. Pero volviendo al tema, ¿no? O sea, esas realidades no son ajenas al Comité Olímpico Internacional, y es precisamente cuando se han dado cuenta de que hay ciudades y hay países que dicen, bueno, en otra época lo pensaría y me tiraría de cabeza, pero actualmente ya no. La verdad es que no me interesaría mucho. Incluso de las pocas y de las últimas reformas que se han hecho a la Carta Olímpica, ese mensaje quedó claro. O sea, de que se abra la organización, el albergue de las Olimpiadas, ya no solo por una ciudad, sino por 2 ciudades, si es del caso conjuntas, o 2 regiones, o 2 países, incluso señalando de que si en caso de ser necesario, estas poblaciones o estos ciudadanos que habitan allí voten un referendo, sí o no, para albergar los Juegos Olímpicos. Así que, por un lado, eso ha causado resistencia, obviamente porque pues la sociedad civil lo puede ver de esa manera, y por otro lado, pues Oxford ya lo demostró. O sea, es que no es mentira. Creo que el artículo se llama, es muy fácil de conseguir. Yo también se los voy a dejar aquí en el chat para que le den una mirada. Y estadística financieramente, ellos comprueban de que es incurrir en sobrecostos, y lo llaman uno de los síndromes uno de los síndromes que catalogan todo esto, se llama el cheque en blanco. Es decirle, oiga, usted, ciudad o país que alberga los Juegos Olímpicos, está firmando un cheque en blanco, porque usted se está obligando a pagar algo que no sabe cuánto finalmente le va a costar. Y de esa manera, así parezca tonto, lo sustentan. No, de acuerdo. Vamos a hablar un poquito de Tokio porque, como lo dije al comienzo, Tokio se viene y esta va a ser la primera de muchas conversaciones que vamos a tener. Aproximadamente 75% de los ingresos de la venta de derechos provienen de la venta de los derechos de televisión. En el último ciclo olímpico de 4 años, los ingresos del COI fueron alrededor de 7 billones de dólares con la conclusión de Tokio. Se estima que 40% de los ingresos del COI provienen de NBC, la cadena estadounidense. Tokio va a ser esencialmente un evento de televisión, lo que no es ningún problema para el Comité Olímpico Internacional si puede llevar a los atletas a Tokio y ponerlos en el escenario. O sea, ahí nos toca olvidarnos un poquito del romanticismo y de las buenas intenciones de lo que se dice del olimpismo, pero los números son muy claros, ¿no? Los ingresos vienen de la televisión, luego hay un compromiso, hay que hacer el evento, hay que transmitir los juegos como sean, y a pesar del movimiento, también, bueno, los japoneses protestan a su manera, ¿no? Diferente a como está ocurriendo acá, pero también hay movimientos sociales que se están oponiendo a los juegos en Tokio, unos defendiendo la idea de los sobrecostos, otros con el tema de salud, otros mucho más radicales que están hermanados con el movimiento antiolímpico de Los Ángeles. Es muy interesante el asunto. ¿Cómo analizas lo que está pasando en Tokio y lo que va a pasar? Estos van a ser unos juegos atípicos, ya lo dijiste, van a ser muy costosos porque se van a dejar de recibir muchos ingresos, pero ¿cuál es tu lectura sobre Tokio? Pues vamos a ver si finalmente se realizan, ¿no? O sea, pues al fin y al cabo esta incertidumbre en medio de la pandemia, no, no podemos pues asegurar nada por más que el Comité Olímpico Internacional así lo quiera, ¿no? Sí, o sea, Kyodo News, que es uno de los medios de comunicación que en inglés reporta pues más como para Occidente, hace sondeos a cada rato, y las cifras oscilan por ahí, ¿no? O sea, 75, 80% de los japoneses no lo quieren.
En la última semana ya se sumó el gremio médico porque vieron como una ofensa de que el comité organizador de los Juegos les haya propuesto de que qué voluntarios les iban a ayudar en las Olimpiadas, y la respuesta de los médicos fue: es que yo no ando pensando en esto, ¿no? Yo estoy salvando vidas en medio de la emergencia sanitaria y del estado de alarma que al fin y al cabo ha sido prorrogado recientemente por Japón, ¿no? Entonces yo sí lo veo convulsionado. Veo que la vacunación no avanza, a pesar de que es un país desarrollado, una gran potencia, solo ha aprobado la vacuna de Pfizer. Eso en parte pues explica por qué se han demorado. Incluso empezaron a vacunar a mediados de febrero, igual casi que en la misma semana que en Colombia. También hay mucho descontento, hay gente que ni siquiera confía en las vacunas, y no es solo de ahí, o sea, en Estados Unidos ahorita vuelve el tema mezclándolo con deporte. Si uno quiere ir a un partido de béisbol, le pueden regalar la boleta con el compromiso de que se vacune, pero pues es porque hay desconfianza al fin y al cabo. Entonces yo Tokio lo veo difícil, o sea, ya extranjeros no van a entrar, por eso es que van a devolver parte de las boletas. Ahora están mirando si el público puede ser local. Por ejemplo, con un atleta con el que trabajo, que llegó hace poquito de allá, que estaba en la Copa Mundial de natación, pues decía que están robotizados, o sea, que es que estando allá uno se da cuenta de que están tomando tantas precauciones, tantas restricciones, que no se sabe cuándo se conglomeren pues este grupo de delegaciones, ¿no? No solo los 10.000 y pico de atletas, sino las delegaciones, prensa, si hay público al fin y al cabo localmente. Yo lo veo difícil, o sea, yo creo que va a ser complejo. Félix, ¿usted cree que el gobierno japonés puede llegar pudiera llegar a hacer una cancelación de los Juegos? ¿Usted lo ve posible? Es que ahí sale el famoso artículo 66 del contrato entre el COI y el comité organizador. O sea, el vencimiento del contrato le da, digamos, que esa terminación unilateral, esa facultad, solo se la abroga el mismo Comité Olímpico Internacional. O sea, digamos que en ese artículo 66 se dice como que si hay guerra, si hay un estado beligerante reconocido, o dice, si el Comité Olímpico Internacional determina de que no hay las suficientes garantías de seguridad para los participantes y los atletas. Entonces, digamos que eso también desde el punto de vista jurídico se ha discutido recientemente. Explícalo para no abogados, porque la mayoría de aquí no somos abogados. Pues hagan de cuenta de que pues la pandemia es una fuerza mayor, ¿cierto? O sea, uno dice, pues si hay que cancelarlos, hay que cancelarlos, ¿no? Porque pues la emergencia sanitaria así lo demanda. El problema no es solo ese. O sea, el problema es que unilateralmente, o sea, la parte, o sea, entre el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de los Juegos, quien tiene esa facultad única y exclusivamente es el Comité Olímpico Internacional. O sea, ni el emperador de Japón, ni el primer ministro, ni la directora, que era la otrora ministra de los Juegos Olímpicos. O sea, ni ellos. Entonces, imagínense cuando eso, Dios no lo quiera, se convierta en un procedimiento judicial o en unas demandas, porque pues al fin y al cabo el COI deja muy bien amarrado ese contrato a través de ese artículo 66, ¿no? Claro, en últimas, el único que puede cancelar los Juegos, curiosamente, Japón está pagando, pero el único que puede cancelar es el Comité Olímpico Internacional. Luego, lo que acabamos de mencionar es que ya se comprometieron los recursos de televisión, que son billones de dólares. Entonces, lo que yo creo personalmente, Félix, es que el evento se hace como sea, y hay que Eso no lo van a transmitirlo devolver. como sea, con los que sean, con tal de poder cumplir los Las contratos entradas sí las devuelven. de televisión, correcto. Las entradas las devuelven, y si tú tienes una te van a reembolsar, pero los derechos audiovisuales no. Y más cuando NBC, a través de su OTT, de su plataforma digital Peacock, pues iba a ser la primera en la historia de los Juegos Olímpicos, o va a ser la primera en retransmitirlos por ahí.
¿no? O sea, miren que en los últimos 3, 4 Juegos Olímpicos, esa influencia en las redes sociales y el streaming, pues es completamente importante. Pero al fin y al cabo estamos hablando de plata. O sea, métanse en la cabeza de que como organización deportiva, gran parte de su presupuesto, 60, 70%, qué sé yo, proviene es de los derechos audiovisuales. Y es lo mismo que va a pasar aquí con Conmebol y la Copa América. Así no se haga aquí en Colombia, se va a hacer en otro lado, porque eso ya se repartió, eso ya se la gastaron las federaciones, no sé en qué, pero pues esa plata después es ponerse a pelear con esos operadores audiovisuales, reintégreme, yo lo demando, usted me demanda, o en el caso, imagínense de que dice ese artículo 66 del contrato, si faltan menos de 120 días para los Juegos Olímpicos, por la mitad de lo que falte, es decir, faltan 2 meses y piquitos, en los últimos 30 y pico días, la potestad de ejercer esa cláusula la tiene única y exclusivamente el Comité Olímpico Internacional. Y en esa medida, pues eso también sería decirles pues a Japón, oiga, compénseme o repáreme porque es que yo aquí también sufrí unos daños, ¿no? Entonces, más allá de que se pueda llevar esto a un tribunal de arbitramiento o al mismo tribunal arbitral del deporte, yo creo que de llegar a ser así, en caso de que no se hagan, pues también se tienen que sentar a negociar, ¿no? Porque pues ahí va a perder todo el mundo. Pero el primer impulso es que se hacen y se hacen por encima de la calamidad sanitaria, se hace por encima de los sondeos y de la legitimidad democrática de los ciudadanos, se hace porque se hace, o sea, lo están intentando hasta lo último. De acuerdo. Hablemos un poquito, Félix, de las candidaturas y de los próximos hosts de los juegos, los próximos anfitriones de los juegos. Vuelvo al tema que mencionamos ahora. El interés en candidatizarse ha ido cayendo un poco. El Comité Olímpico Internacional también ha tenido que aterrizar un poquito, bajar las exigencias. Como bien lo mencionaste, a eso le pusieron un nombre creativo de Agenda 2020, luego le pusieron Agenda 2020 más 5, pero pues todo, o yo lo veo al menos dentro de una dinámica comercial, ¿cierto? El comité tiene un producto muy rentable, muy costoso, muy exitoso también, y sus clientes pues finalmente son los gobiernos, porque quienes pagan o quienes pagamos por los costos de estos grandes eventos finalmente somos los contribuyentes. Miremos los eventos que siguen en el futuro. Bueno, miremos los que han dicho que no y miremos los que han dicho que sí. A mí me llama mucho la atención el tipo de países y de ciudades que se están poniendo la camiseta de los Juegos Olímpicos a pesar de la evidencia de Oxford y de lo que hemos hablado ahora. Sí, o sea, pues uno ve una ciudad como Madrid que se cansó de pujar hasta que ya dijo, no, ya nunca me eligieron y muchísimo menos ante estas realidades, pues voy a estar así de loco de firmar ese cheque en blanco. Ahora pues la tendencia es mirar, pues así con ignorancia, así por política, así por pan y circo, ¿quién estaría dispuesto a hacerlo? ¿No? Entonces, pues miren que bajó el número de postulantes, ¿cierto? O sea, de esa manera es que se terminan eligiendo rápidamente París y Los Ángeles, también Dakar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2026, pues obviamente ahí se estaban presentando para Juegos de Invierno como lo fue Beijing, y el tema es como que, bueno, con los que contábamos al principio como países y estados fuertes, ya no estamos contando. ¿Hacia dónde miramos o dirigimos nuestros ojos para realizar nuestro mega evento? ¿No? Entonces puede haber una tendencia más hacia Asia, hacia África. O sea, imagínense, qué sé yo, uno de los tigres asiáticos, otra dictadura, otro problema de crisis de derechos humanos, pero si Singapur le pone el billete, pues vámonos para Singapur, ¿no? ¿Por qué no? Entonces,
yo creo que eso les ha tocado también mirarlo, ¿no? O sea, como les dije, esa reforma de la Carta Olímpica, los referendos, ya no pueden ignorar esas realidades, porque pues esto es un gasto. O sea, obviamente eso tiene sus retornos de inversión, pero el mismo Estado es la principal fuente de todo esto. O sea, ese es el verdadero financiador y se nota. O sea, es que miren que en el caso de Atenas se cruza la crisis financiera mundial. O sea, Atenas 2004 se viene 2008 y es el día de hoy que parte de la quiebra de Grecia está sustentada, está fundamentada en el gasto en el que se incurrió para celebrar los Juegos Olímpicos en el 2004. Entonces, yo lo veo como preocupante, ¿no? O sea, están es mirando qué estrategias, qué ideas siguen brindando. Ojalá que también se metan la mano al drill y que digan que ellos también con sus fondos van a respaldar estas cosas, porque seguramente esa oposición a los Juegos Olímpicos, a albergarlos, va a ser mayor. Entonces, pues eso variará, ¿no? O sea, el día de mañana pues también saldrá otro loco aquí en cualquiera de las ciudades grandes de Colombia o el mismo presidente, no sabemos en los próximos años, y diremos que ese va a ser el desquite del Mundial de 1986 y de la Copa América 2021. No lo sabemos, no lo sabemos realmente, puede pasar, porque pues esa cercanía política, movimiento olímpico, pues sigue siendo cercana y estrecha. Sí, voy a ir invitando a que preparen sus preguntas, las pueden escribir aquí en el chat o las pueden poner en Facebook, porque vamos a ir cerrando como para redondear toda esta conversación. Hay un tema que no podemos dejar por fuera cuando hablamos de deporte y política y son las Naciones Unidas. Naciones Unidas y Comité Olímpico Internacional. Ahí hay dos gigantes, ahí hay dos fuerzas políticas supremamente interesantes. Quería invitarte a que nos hagas una introducción o que nos hagas un breve comentario sobre esta relación de largo plazo que tienen el Comité Olímpico Internacional y Naciones Unidas. Bueno, y si quieres, vinculamos el asunto con el tema de la WADA, ¿no? Porque por ahí también terminan sacando la cabeza los temas de WADA, de Rusia y de la industria de la integridad, ¿no? Hoy hay una proliferación de ONGs internacionales que son financiadas por algunos gobiernos, buscando también controlar pues como lo que se dice y qué se dice y cómo se dice. Entonces, hablemos un poquito de Naciones Unidas y el Comité Olímpico Internacional para que vamos cerrando con el tema de vacunas y con el tema de Colombia y también para escuchar o leer las preguntas de las personas que están en la sala y en Facebook. No, pues si hay alguien que sabe hacer diplomacia es Naciones Unidas, porque pues son el ejemplo de organismo multilateral, ¿no? De esa relación interestatal. Lo que pasa es que la diplomacia deportiva tiene tentáculos que han llegado hasta allá. O sea, el Comité Olímpico Internacional es observador no permanente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tiene oficina física en Nueva York, ¿no? Las resoluciones, ese soft law, ese derecho blando sobre deporte para el desarrollo y la paz, objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, pues son actos institucionales de Naciones Unidas donde se le reconoce su compromiso en impulsar para todos los estados las políticas públicas del deporte, los valores olímpicos. Incluso hay una resolución por allá de 1993, si no estoy mal, que reconoce la tregua olímpica, o sea, la misma esquequeria original griega, de que pues es un instrumento de pacificación y que al menos durante los Juegos Olímpicos pues entre los estados se pueda dialogar o al menos se abstengan de realizar acciones bélicas, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de resoluciones donde se le da todo ese reconocimiento y no es coincidencia, no es coincidencia de que precisamente el COI pueda ser observador no permanente de la Asamblea General, o sea, trabajan estrechamente, o sea, hace un año más o menos, ¿no, Mauricio? O si ustedes lo vieron
en su momento, o sea, sacan a flote una campaña conjunta, Healthy Together, ¿no? De que ante esta crisis sanitaria mundial, pues qué mejor que parte de la actividad física, de la práctica deportiva, nos proteja, ¿no? Porque pues hay gente que también lo sustenta de esa manera frente al COVID, o que las personas que practican deporte, pues tienen una mejor salud mental y física, que eso también evita la producción de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Como diabetes, enfermedades coronarias, y que en esa medida pues le dicen al mundo, Thomas Bach lo dijo así románticamente, el presidente del Comité Olímpico Internacional, de que los Juegos Olímpicos de Tokio iban a ser esa luz al final del túnel, que iban a rodearnos de esperanza y de solidaridad entre todos los seres humanos, pues porque lo dijo, ¿no? Y pues si es por hablar de solidaridad, pues vemos que con las patentes no está ocurriendo eso, ¿no? Pero claro que trabajan de la mano, claro que les Bueno, interesa a los estados organizados en las Naciones Unidas, pues abanderarse de estos criterios, de estas políticas de bienestar, de factores de educación y de salud, de generación de ingresos, de desarrollo económico para sus propios países a través de la bandera del movimiento olímpico o de simplemente del deporte al servicio de la humanidad, ¿no? vamos a hilar un poquitico más delgadito sobre el tema de Naciones Unidas para acabarlo, y es sobre la UNODC, o las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Hemos visto trabajos recientes, unas colaboraciones entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Comité Olímpico Internacional, y algunos gobiernos para, eh, para colaborar en la lucha contra el dopaje, en la lucha contra el crimen organizado en el deporte, que se manifiesta a través de o de corrupción o de match fixing, particularmente el tema de las apuestas, los arreglos, el doping, pero entonces aparecen muchas suspicacias allí. No olvidemos que el director ejecutivo de UNODC es un diplomático ruso. Y entonces, bueno, luego ellos son quienes van a liderar la lucha contra el dopaje, ¿no? Esto, algunos periodistas internacionales muy reconocidos lo mencionan como una decepción estratégica. O sea, los rusos son los que van a estar al frente de la lucha contra el dopaje. Sí, ¿Cuál es que tu puede dar comentario risa, sobre esto? puede ser paradójico. Los que no se han visto Icarus, pues ahí lo tienen, ¿no? Creo que Ronchenkov acaba de publicar un libro o se va a publicar recientemente, ¿no? Sí, uno puede decir muchas cosas. Ese es un buen ejemplo. La lucha internacional antidopaje surge es por la misma diplomacia deportiva, porque pues como una fundación, ojo, la Agencia Mundial Antidopaje no es una asociación, pero sí es una fundación suiza, le va a ser extensible desde el punto de vista normativo su lista de sustancias y métodos prohibidos, su código mundial antidopaje, ¿no? O sea, jurídicamente uno le dice, bueno, como una fundación le va a decir a un Estado que en su derecho interno incorpore estas políticas normativas, ¿no? Uno dice, pues, es una fundación, es privada, sobre todo que es extraña, ¿no? Porque es una fundación que se constituye en Suiza, su domicilio está en Montreal y su fuente de financiación, la mitad son los estados, principalmente las potencias, y la otra mitad es el movimiento olímpico. Díganme si eso no es extraño. Para sintetizar el ejemplo, ¿qué se inventaron? A través de la UNESCO se expide la Convención contra la lucha del dopaje internacional, UNESCO la expide y esa es la forma más fácil en que los estados la ratifiquen y de esa manera se hace cuasi obligatoria internamente en su propio derecho. ¿Por qué? Porque es un instrumento del derecho internacional público. En la medida de que sea suscrita y ratificada por cada estado, pues hace parte de su ordenamiento jurídico. Y esa fue una manera de justificar internamente, interestatalmente, a través de la diplomacia deportiva del movimiento olímpico, enarbolando las banderas
las banderas, principalmente la Agencia Mundial Antidopaje, de justificar la introducción y aplicación de su Código Mundial Antidopaje, de todas sus políticas antidopaje. Esa es la vía, esa es la puerta que se abrió por esa vía, la Convención de la UNESCO. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro. Incluso entre ellos mismos también empiezan a chocar, ¿no? Si se dan cuenta, la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca también tuvo su encontrón con WADA precisamente por eso, o sea, como que, oiga, yo a usted le estoy financiando de alguna manera, pero es que usted está también tratando con cierta flexibilidad o no ha sido lo rigurosa que debería ser frente a Rusia, ¿no? Todo el tema del laboratorio, los datos, eso llegó al Tribunal Arbitral del Deporte, o sea, terminó sancionado Raimundo y todo el mundo, los hicieron firmar unas actas de compromisos, ¿no? Pero también miren cómo, o sea, se mezclan esas cosas, ¿no? O sea, pueden llegar los tentáculos hasta la misma Interpol, hasta la misma Europol, para el tema de amaños de partidos, de apuestas, de integridad deportiva. O sea, hasta esos acuerdos de cooperación están sobre la mesa, no solo del Comité Olímpico Internacional, sino de otras entidades u organismos deportivos internacionales. A mí me llama mucho la atención, Félix, cómo esto termina aterrizando y termina influyendo en la legislación local, si se le quiere llamar. O sea, Colombia, entre otros países, pues legisla a favor de aceptar lo que le llega por mandato desde WADA, ¿no? Y el Código Mundial Antidopaje, etcétera. Entonces, es una forma brillante, ¿no? También hay que aceptarlo, es una forma brillante de ejercer un poder geopolítico increíble, a gran escala. Lo que nos sentimos decepcionados es que quienes están detrás de esto sean los rusos, los principales violadores del Código Mundial Antidopaje, ¿no? Lo que Declan Hill llama una decepción estratégica. Sí, y ustedes lo ven, o sea, por ponerles un ejemplo aquí en Colombia, toda la normativa de la legislación deportiva en materia de antidopaje es bajo los estándares del Código Mundial Antidopaje, bajo los estándares que aplique o expida la Agencia Mundial Antidopaje. La última ley que crea el Tribunal Antidopaje Nacional, ahí se va por el mismo decreto 1085 del 2015 que rige el sector deportivo en Colombia. En su título 12, si no estoy mal, ahí está, en su parte 12, ahí está todo lo que es antidopaje, lo que nos diga la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Eso cómo lo asumen los abogados cuando estudian y cuando hablan de la Constitución y luego aparece este tipo de cosas? Dice uno, bueno, ¿eso cómo lo con preocupación, eso puede ser vulneratorio de derechos fundamentales, o sea, ahí ya se presume la culpabilidad del deportista y pues se desconoce el artículo 29 de la Constitución sobre presunción de inocencia. Hay una cantidad de cosas ahí que eso parece más una cacería de brujas que un verdadero proceso donde se ejerza el derecho de defensa, pero también eso al mismo tiempo es lo que lo hace apasionante, ¿no? O sea, darse esas peleas y esos litigios. Pero nada, o sea, volviendo a todas esas relaciones, miren cómo solo con ejemplos así de sencillos se mezcla la diplomacia deportiva con la política, o sea, hasta el punto de trascender al ordenamiento jurídico de un Estado, incluso en contra de sus propias normas de orden público, en este caso de principios o derechos fundamentales. De acuerdo, de acuerdo. Pues Félix, vamos cerrando sobre las vacunas, sobre el deporte y sobre los atletas. Si me permites, una de las conclusiones a las que llegamos escribiendo este artículo es que dice el COI que su misión es poner el deporte al servicio de la humanidad, pero vacunar primero atletas de alto rendimiento es todo lo contrario, es poner la humanidad al servicio del deporte porque los atletas tienen que estar vacunados, porque tienen que competir, porque los necesitamos ver compitiendo, porque deben salir por televisión, etcétera, etcétera. Esto, bueno, ¿cuál es el asunto ético cuando hablamos de vacunas, de privilegiar a los atletas? De hecho, en Colombia se expidió un decreto reciente que le daba vía libre, los ponía de primeros en la fila. ¿Qué lectura le das a todo esto, Félix? Pues bueno, yo lo analizo de la siguiente manera, o sea, aquí está primando el espectáculo por las razones en parte que ya expusimos aquí
en esta charla, ¿no? Y pues para que prospere el espectáculo, necesariamente tiene que haber vacunación, ¿no? Independientemente si es la de Pfizer directamente que haya acaparado el Estado japonés o las que a su bien se está consiguiendo el Comité Olímpico Internacional, ¿no? O sea, hay que preguntarse esa pregunta, o sea, hay que reflexionar sobre esa pregunta desde lo ético, ¿no? Porque pues si el servicio del deporte está para la humanidad, si en estos momentos lo que tiene que primar es la salud y la humanidad, pues cómo ponemos a sopesar que prime el espectáculo o el mega evento. Entonces yo creo que se han movido, eso no hay que negarlo, o sea, esas reuniones en los últimos meses con el G7 y el G20, pues en parte son para eso, pues para que los estados más poderosos del mundo, de alguna manera, no sé si a través de donaciones o con menos restricciones y menos barreras, pues al fin y al cabo estén de acuerdo para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos en Tokio. Pero yo creo que también es una reflexión de fondo. O sea, ¿qué está primando? O sea, preguntémonos nosotros. Incluso aquí en el decreto 109 de este año, que es el que regula el Plan Nacional de Vacunación, que fue recientemente modificado por el decreto 466, pero en lo que nos interesa en estos momentos, pues el parágrafo 1 del artículo 7.2.2 establece que tendrán prioridad al menos un mes antes de viajar a Tokio la delegación olímpica, el jefe de misión y todos los atletas en vacunación. Incluso un clavadista caleño o paisano, Sebastián Morales, se estaba vacunando ayer. El mismo Comité Olímpico Colombiano ya ha tomado las pautas de las personas que se vayan a vacunar. No solo de los Juegos Olímpicos, o sea, ¿qué pasó con Conmebol a través del presidente de Uruguay para que diplomáticamente gestionara la donación de 50.000 dosis de Sinovac para las competiciones de la Libertadores, de la Sudamericana y pensando en la Copa América? O sea, ya hay equipos colombianos que jugaron la semana pasada en Paraguay y que aprovecharon y se vacunaron de una vez, ¿no? O los dos últimos comunicados de prensa entre ayer y antier de Panam Sports, de la Organización Panamericana del Deporte, de que consiguió 6.000 vacunas y que costea los viajes y los desplazamientos para que, por ejemplo, con la Universidad de Miami y el consulado mexicano se consiguió 4.000. Entonces, el que quiere ir a Miami con este acuerdo, diplomacia deportiva pura y dura, váyase que nosotros le costeamos los tiquetes. Y ayer nos anunciaron que iba a ser también con la ciudad de Houston, con la misma ciudad directamente, incluso aportando el aeropuerto para que el desplazamiento sea mucho más corto y sea más efectivo ese proceso de vacunación. 6.000 vacunas se acaban de conseguir con todo eso, ¿no? Qué sé yo, o sea, no sabemos si habrán conseguido otras donaciones por su cuenta o por cada delegación, cada cosa, o sea, el COI o la Conmebol o como se llame, pues están moviéndose, Panam Sports, están moviéndose con esa diplomacia deportiva para adquirir vacunas a como dé lugar, ¿no? No, el tema, Félix, es realmente fascinante, fascinante por todas las aristas, por todos los detalles y por todo lo que aparece en el escenario. Yo quiero invitar a nos demoramos más de lo que teníamos planeado porque pues en la conversación algunos temas nos alargamos un poco más que otros. Si alguno de los asistentes en sala tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario breve, sobre todo para preguntarle a Félix, pues bienvenido, levante la mano, acá le abrimos el micrófono para que haga alguna pregunta. Si no, Félix, pues para que vamos cerrando con un tema que es fascinante y es que, y cerramos con Tokio. Tokio, Japón, un país del primer mundo, una cultura de trabajo
una cultura de la disciplina, ¿no? De seguir las reglas, una cultura del rendimiento, parafraseando a Han, apenas llevan el 2% de la población vacunada. ¿Por qué Japón va tan lento? Si son Japón, es que son potencia mundial y enseguida vamos a dejar aquí la explicación extensa, pero para que vamos cerrando el evento, ¿por qué Japón apenas llevan el 2% de la población? Ahorita lo mencionaste, empezaron casi al mismo tiempo que Colombia. Empezaron a mediados de febrero, casi que con Colombia, solo con una vacuna aprobada, ¿no? O sea, hagan de cuenta que el equivalente al INVIMA y al Instituto Nacional de Salud, pero en Japón, solo ha aprobado una vacuna. ¿Listo? Entonces empiezan tarde y empiezan con una sola vacuna, ¿no? Cuando vemos, pues, grandes potencias que obviamente están con AstraZeneca, con Moderna, con Johnson, con la que sea, ¿no? Pero con más, o sea, el mismo Colombia es ejemplo de eso. O sea, aquí pueden estar con AstraZeneca, pueden estar con Sinovac, pueden estar con Pfizer, pero porque ya, desde el punto de vista de la autoridad competente de salubridad, a su bien lo han entendido de que son aptas para ser aplicadas, ¿no? Así que yo lo veo ese como el primer factor, o sea, empiezan tarde sumado a la desconfianza en cualquier parte, o sea, aquí un vecino en Bogotá, mi tía, en el mismo Estados Unidos, que ya la, la oferta de vacunas superó la demanda, o sea, van hasta a donar 80 millones, lo anunció Biden en estos últimos días, como les dije, cervezas, donas, entradas a los partidos de béisbol en el metro de Nueva York, en Times Square, o sea, digamos que están mucho más tranquilos, pero si se supone que Japón pudiera estar a esa altura, ¿no? Sobre todo porque el Estado japonés ha sectorizado casi que extremadamente sus agencias públicas. O sea, ahí hay ministerio para todo. Ministerio para los Juegos Olímpicos. Ahorita se crearon uno. Ministerio para la depresión, por la gente que muere de depresión. Ministerio para el mar, ¿no? O sea, no se les haga raro si ya existe el ministerio para el COVID o van a crear el ministerio de la vacunación, ¿no? Pero pues la verdad es que sí van lento. Y si es por pensar en Tokio, estamos a 60 y pico días, ¿no? Sí, de acuerdo, Félix. Pues bueno, la verdad, pues estoy muy agradecido por haber destinado este tiempo. Les voy a dejar por aquí el enlace de por qué Japón va tan lento para que lo lean. Te pediría, Félix, que por favor escribas aquí en nuestro chat el correo electrónico. Estoy seguro que muchas personas querrán em, estar en contacto. Y bueno, creo que están muy tímidos, no sé, por acá nos están diciendo que excelente charla, Elkin, es con muchísimo gusto lo que hicimos hacer conversadito, como una charla entre amigos. Nos hubiera gustado tener la participación de alguna de las personas que está en la sala, de lo contrario, pues no sé, vamos cerrando. Como lo dije al comienzo, Félix, será será la primera de muchas. Yo voy bueno, por aquí hay un par de preguntas. Voy a ponerla aquí en el comentario. Por aquí nos pregunta Cristian, ¿qué posición política deberían tomar entonces las organizaciones deportivas? ¿Crear un movimiento autónomo y participar en política? O es un poquito complicada. Esas preguntas son las buenas porque son preguntas como para una tesis. Félix. No, yo me coges descolocado. Yo lo que pienso es que al fin y al cabo esto es un problema de personas, ¿no? Nos podemos inventar movimientos o nuevas organizaciones, pero son las personas al fin y al cabo, ¿no? O sea, puedes hacer un movimiento olímpico 2.0, pero si incurres en las mismas prácticas y en los mismos escándalos, pues estás haciendo lo mismo, ¿no? Algo parecido a lo que está ocurriendo con WADA y con ITA, ¿no? Es que ahora ITA entonces quiere desmarcarse de la mala fama de WADA Sí, y por Félix, eso... es que hay que aclarar, para darle claridad a la gente, ¿qué es ITA? ITA significa International Testing Agency, ¿no? La Agencia Internacional de Testeo, si se quiere llamar así.
para aclararle a la gente cuando hablamos de WADA e ITA, para que continúe la explicación, por favor. Sí, entonces en ese sentido, si se sigue haciendo lo mismo, pues no va a cambiar mayor cosa. Lo que yo sí veo es que en cuanto a las concepciones en la gestión al interior de las organizaciones deportivas, creo que el buen gobierno no tiene que ser como una obligación, pero tampoco tiene que ser un aspecto meramente formal, ¿no? O sea, ya basta de tanta semántica, de tanta narrativa y de verdad los proyectos o las gestiones que entablen respondan a esa responsabilidad que han tenido frente a la misma sociedad y al medio ambiente del que tanto se han valido para hacer lo que son. Porque pues este dinero, estos ingresos, al fin y al cabo llegan es porque los consumidores y las audiencias estamos ahí, ¿no? En esa medida, pues también como sociedad civil tenemos que ser más vedores de cómo funcionan esas organizaciones deportivas para vincularnos o no a ellas. Así sea desde un like, ¿no? En redes sociales. Así sea para lo mínimo. Porque digamos que esa solución ideal o ese institucionalismo trascendental como lo plantearía Amartya Sen, no creo que exista. Al fin y al cabo, parte de los escándalos que estamos acostumbrados en el medio deportivo está repercutiendo en la poca credibilidad de las entidades deportivas. O sea, aquí es normal. Yo soy parte también de una federación y hablo con otras personas y otras cosas y es tan difícil de que verdaderamente le crean a uno porque parten de la base esa empresa o esa marca patrocinadora de que uno se va a robar la plata, de que uno va a hacer algún tramullo, de que hay un CBY. Entonces no creo que el esquema sea como hacer otro paralelo, sino miremos cómo transformamos lo que ya está, pero para bien de verdad, ¿no? O sea, si es causando resistencia a los Juegos Olímpicos, puede ser en parte, pero eso es más bien un acto soberano y democrático de cada país o de cada ciudadano. O sea, lo que yo veo es que las personas que vayan a integrar estas cosas, pues tengan la formación, ¿sí? Tengan la preparación, pero que prime la buena gobernanza, como dice Elkin. O sea, de que no sea un aspecto meramente formal, de que la integridad deportiva sean esos pilares y esos focos de transparencia que tanto se necesitan. Y sobre todo, que cuando haya que desligarse de la política o no, se haga con esa convicción. O sea, yo sé que muchas cosas convienen en cuanto a las relaciones políticas, pero tampoco es ir a hacerle el favor a un jefe de Estado o jefe de gobierno que sabemos que está sacrificando vidas humanas, ¿no? O que sabemos de que el espectáculo se va a prestar es para brindar pan y circo, ¿no? O sea, cosas como esas. Sí, yo le diría a Cristian que, que el marco ya lo tenemos y tenemos unas agendas globales como la Agenda 2030, la Declaración de los Derechos Humanos. El problema no es que no lo tengamos, el problema es quienes están a cargo de estas organizaciones lo cumplan y lo demuestren con acciones que sean claras, transparentes y medibles, ¿no? Por allí hay un par de comentarios, Félix, los puedes ir leyendo y mientras que Manuel quiere hacer una pregunta, quiere hacerlo, quiere conversar. Manuel, te escuchamos mientras que Félix va leyendo algunos comentarios y preguntas. Mientras tanto, le respondo a Camilo y lo saludo, Camilo. Bueno, lo acabamos de comentar en esta sesión. En este momento las organizaciones, o sea, para ponerlo corto de esta manera, la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es la encargada o que se montó en el bus de la integridad deportiva y de perseguir a los que incumplen con el código, está dirigida por un diplomático ruso. Lo que Declan Hill llama la decepción estratégica, ¿no? O sea, pues, ¿qué van a encontrar? ¿Qué van a investigar? No van a encontrar nada. Manuel, y muchas gracias por estar aquí, amigo Camilo. Manuel, ¿puedes hablar? Bueno,
Bueno, voy a intentarlo, lo que puedo que me cambié de equipo. Dale, dale, te escuchamos bien. Están escuchando bien. Sí. Siempre que hacen estos comentarios y todas estas presentaciones de organizaciones y que interactúan y hacen todo un tejido para desarrollar la actividad que nos apasiona, que es deporte, recreación, todas esas cosas. Y por ahí yo siempre he tenido un interrogante que siempre discuto, lástima que la doctora Rojas sí haya salido, que es economista, digo, la financiación. Y siempre tengo el interrogante, y ustedes los abogados, o el abogado que está exponiendo, digo yo, económicamente las instituciones o organizaciones sin ánimo de lucro no son iguales a con ánimo de pérdida. Entonces, el Comité Olímpico Internacional debe financiarse y sostenerse esta organización ¿con qué recursos? Hay algunas organizaciones sin ánimo de lucro que sus asociados son quienes la financian, ¿sí? Entonces, tú decías, el llegar al Comité Olímpico Internacional son captados, son personas que se pueden financiar, que se pueden... Pero el desarrollo de todas las actividades del Comité Olímpico Internacional, entonces, ¿quién las financiaría? ¿Sí? Entonces, creo que eso puede ser una organización sin ánimo de lucro, pero eso no quiere decir que son iguales al ánimo de pérdida, o hay alguna organización que asuma esos costos, como la realización de unos Juegos Olímpicos. El cheque en blanco es porque la realización de unos Juegos Olímpicos, yo creo que su valoración de retorno se hace a diferentes niveles, creo yo, ¿sí? Generalmente se piensa con el legado que van a dejar. Y el ejemplo que tengo cerquita para Cali, que se ha trabajado, es el legado de los Juegos Panamericanos que cumplieron 50 años de haberse realizado aquí en Cali. ¿Ok? Esa es la pregunta o la controversia que yo tengo. Gracias. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que si es sin ánimo de lucro, no tiene por qué ser con ánimo de pérdida. En eso estamos completamente de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros también lo presentamos como un contexto donde comercial y empresarialmente, pues por más asociación que sea, lleva a tener ese poder en parte por el producto que ofrece, por ese producto tan exclusivo como lo son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y sobre todo, que aquí con algo que nos menciona Diego Salazar, pues va de la mano a que el primero que paga los Juegos Olímpicos, pues no es el mismo Comité Olímpico Internacional, los paga es otro, ¿no? Y los contratos de patrocinio y la venta de los derechos audiovisuales y las comercializaciones de los mismos y las licencias de marca, etcétera, 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 pues iban a introducirse directamente en sus bolsillos, ¿no? O sea, tampoco es que el contrato diga es que yo te voy a dar una regalía por esto, ¿no? Eso me lo llevo yo para mis cuentas en Suiza. Ahora bien, claro, el tema del legado es lo ideal, ¿no? O sea, Weber también diría que esa sería la verosimilitud de las instituciones, ¿no? Que ojalá fuera así siempre y que fueran legados palpables, que fueran duraderos. O sea, hay ejemplos de que sí funcionaron. Barcelona 92 funcionó, cambió todo el puerto, lo volvió una ciudad moderna como lo es hoy, ¿no? Un referente en innovación, en tecnología. O sea, se convencieron ellos mismos que podrían practicar más deporte, por ejemplo, sin diferencia de edades. O sea, puede haber un legado social en ese aspecto. También en lo que puede ser la infraestructura o el desarrollo urbano. Claro, ¿por qué no? Pero el tema es que de verdad sí se haga y que no sea fiesta o flor de un día, ¿no? O sea, de que al año o en menos del año, pues la Villa Olímpica de Río de Janeiro esté vuelta un 8, ¿no? ¿Cuánto costó financiar esa Villa Olímpica? Para albergar a 10.500 atletas. Camas, duchas, baños, edificación, eso costó un dineral. Es más, parte de esa alianza de Airbnb con el Comité Olímpico Internacional
está poniendo en tela de juicio las villas olímpicas, porque es una manera también de mirar, oiga, esos sobrecostos son palpables, y es que no se ven ya, es que se van a ver con posterioridad, como les dije, o sea, 4 años después se quiebra Grecia y parte está por el sobrecosto de Atenas 2004. Montreal todavía está pagando los Juegos Olímpicos suyos, ¿no? O sea, ese es el tema, o sea, si se lo van a pensar, como dice Oxford, piénsenselo 2 veces. Y lo ato a la pregunta de Diego Salazar, ¿el COI no debería ayudar a financiar esto también? Usted no es el titular exclusivo, es tan celoso con su propia marca y su propio producto que por eso no debería también meterse la mano al drill, cuestionarlo también, ¿no? O con una especie de póliza que también esté suscrita por el mismo, de que vamos en el riesgo y en la pérdida, vamos a ir miti, por poner un Félix, ejemplo. claro, hay algo muy interesante para ir cerrando entonces, y es que el modelo de negocio del COI es, si lo ponemos en lenguaje coloquial, yo comparto los riesgos y los costos, pero privatizo las ganancias, ¿no? Entonces, o sea, usted paga la fiesta, pero pues yo administro los ingresos. Entonces, claro, es un modelo que ha funcionado muy bien, pero que yo creo que en la medida en que aumente el conocimiento al respecto, esto va a tener que cambiar y ojalá cambie para bien. Quiero compartirles también, hay un artículo reciente que salió en Play the Game, escrito por uno de los periodistas que más duro ha perseguido los dirigentes de FIFA y del Comité Olímpico Internacional, donde habla de cuál ha sido lo que él llama el playbook, que ha mantenido la narrativa de Thomas Bach al día. Y yo les recomiendo que lo revisen para que cerremos esta sesión, porque él allí habla de cómo la narrativa del Comité Olímpico Internacional ha servido para tener la atención del mundo, seguir teniendo patrocinadores, seguir ganando y generando tracción alrededor de un evento deportivo que es absolutamente fascinante. Yo acabo de compartir también con ustedes el correo electrónico de Félix, mi correo electrónico también. Y Félix, pues primero agradecerte por todo lo que has compartido con nosotros hoy. Y bueno, excusarnos, nos demoramos más de lo que pensábamos, pero pues eso le pasa a uno cuando habla de los temas que tanto le gustan. Félix, entonces te dejo para que cierres el evento. Sí, yo quería hacer unos comentarios también a modo de ejemplo y con eso ir concluyendo, porque esa diplomacia deportiva trasciende al sistema político y legislativo de estos estados o países que albergan eventos deportivos, no solo el de los Juegos Olímpicos. Pasó aquí, el Congreso de la República de Colombia expidió 2 leyes de exenciones tributarias para la Copa América. La plata se va para Asunción, la plata no tributa aquí, queda exenta, por ponerles un ejemplo. Llegó un caso, se ventiló ante el Tribunal Federal brasileño una demanda contra la ley que precisamente le hacía exenciones tributarias a la FIFA con ocasión del Mundial de 2014. ¿Qué dijo el tribunal? Esto es un acto de soberanía. Eso no raya con la soberanía. ¿Por qué? Porque es una misma ley, su propio órgano legislativo lo expidió. Lo que pasa es que desde la diplomacia deportiva tiene ese alcance. Porque te dice, mire, Qatar, esa vaina de que las discotecas aquí no pueden vender alcohol después de la 1 de la mañana, no me sirve. Yo aquí voy a montar fanzones. Y si puedo amanecer y si de pronto algún colombiano se inventa ya un caldo de costilla o algo, pues que se rebusque o yo lo licencio y hace parte de la fiesta. Pero esa ley, por ejemplo, en Brasil pasó que dentro de los escenarios deportivos no se podía beber alcohol. La FIFA dice, al menos suspéndamela por este momento. ¿Listo? Pasa el mundial y déjela otra vez vigente. Pero al menos en mi fiesta no me interesa que sea así, ¿no? O podemos ir hasta temas de ingreso y salidas a un país
sin visado, como pasó en Rusia. Solo por tener la ID que le otorgaban a una persona por comprar una boleta para asistir a un partido, estabas exento de ingreso y de salida una semana antes y una semana después al Mundial de Rusia. Para ingresar a la Federación Rusa, simplemente era, mire, yo voy para el Mundial. Ni pasaporte, ni nada, no, no. Yo voy para el Mundial. Entonces, miren hasta dónde termina trascendiendo esa diplomacia deportiva. O sea, no solo es la crítica constructiva que hemos planteado dentro del contexto y esas relaciones de política y principalmente del movimiento olímpico, sino que todo el negocio, todo el espectáculo, pues lo analizamos desde todos los entornos, y ese entorno trasciende a lo político, a lo social, a lo legal, a lo ambiental, a lo que sea. Todo eso se tiene que tener en cuenta al momento de celebrar el evento. Y si hay normas y si hay restricciones, habrá que suspenderlas y modificarlas por el momento. O sea, hasta allá llegan. Y por eso les dije, pueden hablarle de tú a cualquier jefe de Estado y a cualquier jefe de gobierno del mundo. Y lo vamos a ver y ustedes lo van a ver en las retransmisiones y ya lo hemos visto. Putin estaba sentado con la presidenta de Croacia y con Macron el día de la final de Francia y Croacia, ¿no? Y ahí, ¿quién estaba detrás? ¿Infantino o no? En el mismo palco, ¿no? En la misma celebración. O lo vivimos aquí, Andrés Pastrana cargando la Copa América después de haberla cargado Iván Ramiro Córdoba, ¿no? O también fue utilizado en la dictadura de Videla en Argentina 1978, o como les dije, en Berlín 1936. O sea, al fin y al cabo, esto se puede orientar a cualquier tipo de instrumentalización política. Y de ahí no va a salir. Entonces, el tema es que también tenemos que ser más implicados, ¿cierto? Tenemos que ser más implicados frente a estas realidades y tenemos que ser críticos en cómo lo transformamos. Elkin nos dice que, lo digo en mis clases, el deporte es plata. O sea, este deporte de industria, de entretenimiento, el deporte asociado, porque eso hay que decirlo, es el deporte asociado, es el deporte de rendimiento, el que más sobresale en este aspecto. Claro que sí, claro que hay intereses y dinero de por medio. Ahí nos deja una ventanita y nos deja la provocación de hablar de un tema que hace rato me está rondando, y es el fin del amateurismo, ¿no? Hablemos del fin del amateurismo, por eso lo haremos en otra ocasión. Les deseo una feliz noche. Félix, nuevamente mi agradecimiento, mi admiración y respeto por acompañarnos en la sesión, y a los compañeros que estaban allí, que los conocemos a la mayoría, son profesores de cátedra olímpica, son estudiosos también del tema. O sea, podríamos hacer esta conversación con cada uno de ellos de manera independiente. Entonces, a ustedes una feliz noche, los mejores deseos, y vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Porque lo que se viene son Juegos Olímpicos, Copa América, no sabemos dónde, Juegos Panamericanos y todos los eventos que quedaron retrasados, Claro que sí, represados desde el año pasado. Félix, claro que muchas sí. gracias. Feliz noche. Cuídense mucho. Muchas gracias por su asistencia. Chao. Feliz noche para todos. Gracias por acompañarnos. Mil gracias, igualmente.